Pues bien, anteriormente ya vimos las consultas de selección simple. No siempre vamos a trabajar con consultas de este tipo, o no siempre nos vamos a encontrar con consultas de este tipo, ya que a veces vamos a requerir información, pero información bien específica de algún artículo en particular o de algún proveedor en particular. Es decir, información que cumplan ciertas condiciones, ciertos criterios. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la consulta selección que habíamos creado anteriormente, que nos entregó la respuesta que estamos viendo en pantalla. Nos vamos a ir acá al icono para ver la forma como fue definida. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a tomar esta consulta de selección simple y la vamos a convertir en una consulta de selección con criterios. Si ustedes se fijan acá en la parte inferior, tenemos una línea llamada criterios, en la cual nos va a permitir, bajo cada una de las columnas donde hay definido datos, poner algún criterio o alguna condición a cumplir. La selección que nosotros tenemos en este momento, la consulta selección que estamos viendo, es una consulta de selección simple. Por lo tanto, lo que hace es simplemente mostrar toda la información que nosotros estamos solicitando sin ninguna restricción de por medio. Ahora, si queremos ver una categoría bien específica, por ejemplo, solamente que me despliegue la información referida a la categoría denominada bebidas, entonces aquí ya estamos estableciendo un criterio, estamos estableciendo una condición. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, bajo la columna nombre de la categoría, en la línea criterio, vamos a ingresar allí, a ella, y vamos a poner el nombre de la categoría que nos interesa. En este caso, bebidas. Una vez que hemos puesto el criterio o la condición, simplemente ahora vamos a ver y obtenemos la respuesta. Aquí tenemos como respuesta 12 registros, en los cuales todos pertenecen a la categoría bebida, que es la que andamos buscando, y aparece la identificación de cada uno de los proveedores con los productos que me provee. Bien, aquí ya tenemos entonces una consulta de selección con criterio, con condición. Bien, vamos a volver nuevamente a ver la forma como fue definida. Ahora, si yo grabo esta consulta de selección y la grabo, ya tengo que indicar muy bien al momento de grabarla cuál es el criterio que estoy utilizando en la búsqueda. Porque cada vez que yo la ejecute, me va a mostrar siempre los productos cuya categoría es bebidas. Bien. Ahora, si yo quiero ver otro producto de otra categoría, simplemente entonces voy donde dice bebidas, elimino y escribo entonces la categoría que me interesa en este momento visualizar. Por ejemplo, carnes. He escrito carnes y ahora le digo que me muestre. Y ahí me muestra todos aquellos productos que son de la categoría carnes. Bien, si yo elimino ese criterio y lo dejo sin ningún criterio, se convierte nuevamente en una consulta de selección simple, en donde me muestra todas las categorías sin ninguna restricción. Si la revisamos más abajo, vemos que hay categorías cuyo nombre no es solamente una palabra, sino que son dos palabras. Por ejemplo, tenemos la categoría granos / cereales, frutas / verduras, pescado / marisco. No siempre nos vamos a acordar el nombre exacto de la categoría. Bien, por lo tanto, ¿cómo podemos hacer una búsqueda en este caso, por ejemplo, de frutas y verduras? Lo que tendríamos que hacer para la búsqueda, vamos en este caso a definirla, donde dice nombre de categoría. Si escribimos frutas, allí nos va a buscar todas las categorías que se llamen frutas. Vamos a ver,
¿qué obtenemos como respuesta? Como respuesta no obtenemos ninguna categoría, es decir, no hay ninguna categoría que se llame frutas. ¿Por qué? Porque la categoría se llama frutas / verdura. Por lo tanto, me obliga a acordarme que tiene que escribirla de esa forma. Es decir, tendría que escribirla como frutas / verduras y ejecutarla. Si no me acuerdo de aquello, una forma de resolverla es la siguiente. Basta escribir frutas y terminamos con asterisco. El símbolo asterisco significa que después de frutas vamos a aceptar cualquier carácter que venga a continuación. Por lo tanto, cualquier letra, cualquier palabra que venga a continuación de fruta va a aceptarse como parte de la respuesta. Se me había pasado por alto borrar las comillas al principio. Frutas, asterisco. Así, lisa y llanamente. Ahí tenemos la respuesta. Bien. Ahora, puede ser que no nos acordemos que parte con frutas, pero sí nos acordamos que termina con verduras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En este caso, ponemos el asterisco primero, indicando que no acepte cualquier palabra, pero que termine con verduras. Veamos la respuesta. Ahí tenemos la respuesta. Frutas, verduras. Ahí tenemos entonces las tres formas para buscar, en este caso, cuando es, en este caso, textos. Bien, lo podemos escribir de esa forma o si no simplemente como y entre comillas, asterisco, verduras, cerramos comillas. Pero vuelvo a repetir, la forma más simple es asterisco, verduras. ¿Ok? Eso es en el caso de textos. En el caso de los números, ya basta indicar, por ejemplo, en criterio, el número de la identificación de mi proveedor. Por ejemplo, si a mí me interesa saber todos los productos de mi proveedor número 5, basta escribir número 5 en criterio y obtengo mi respuesta. Mi proveedor número 5, que es la cooperativa de quesos Las Cabras, solamente me provee de el producto 11 y el producto 12. Son el queso Cabrales y el queso manchego La Pastora. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera saber la información no solamente de un proveedor, sino que más de uno? Entonces, en ese caso, pongo la función in, dejo un espacio y entre paréntesis pongo los códigos o la identificación de los proveedores que yo requiero. Por ejemplo, yo quiero la información del proveedor número 1, punto y coma, del proveedor número 3, punto y coma, y del proveedor número 7. Con ello le estoy indicando que me interesa que me muestre la información referida a mi proveedor y que puede ser el proveedor 1, el proveedor 3 o bien el proveedor 7. Veamos. Aquí tenemos nuestra respuesta. Si ustedes se fijan, tenemos la información de mi proveedor 1, de mi proveedor 7 y mi proveedor 3. Aquí me aparecieron en desorden, ¿ya? Pero lo importante es que me apareció la información de mis proveedores 1, 3 y 7. Si yo quiero que la información esta que estamos visualizando me aparezca ordenado ascendentemente, entonces en el diseño, en proveedores, aquí le tengo que indicar que yo quiero en forma ascendente por proveedor. Entonces todos los otros que están ordenados ascendentemente los elimino
y solamente mantengo que el orden sea ascendente por proveedor. Y ahí tenemos la respuesta. La información se ordenó de acuerdo al criterio de identificación del proveedor de manera ascendente. ¿Ves bien? Aquí tenemos entonces una consulta de selección con criterio. Criterio, vuelvo a repetir, es cuando ponemos alguna condición de por medio. Aquí estamos poniendo una pura condición. Bien, a veces nos encontramos con situaciones en donde necesitamos más de una condición. Por ejemplo, a mí me interesaría saber cuáles son los productos que me entrega mi proveedor que son de la categoría 1, pero que en existencia sean superiores a 100 unidades. Por lo tanto, donde dice categoría, en criterio pongo 1 y en unidad en existencia le pongo superior, es decir, el signo mayor o igual 100. Con eso le estoy indicando que yo necesito saber cuáles son las categorías en las cuales existen productos cuyas unidades en existencia son superiores o iguales a 100 unidades. Aquí estoy poniendo dos condiciones, dos criterios. Y aquí tenemos la respuesta. Tengo solamente dos productos que pertenecen a la categoría 1 y cuyas unidades en existencia superaron las 100 unidades. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber cuáles son las categorías en las cuales pertenecen productos cuya existencia no sobrepasan solamente las 100 unidades, sino que están entre 100 y 200? Entonces, en ese caso, ponemos entre 100, que es el mínimo, y 200, que es el máximo. Veamos la respuesta. La respuesta en este caso fue exactamente la misma. Esa es simplemente coincidencia. Bien, pero la forma en que hemos establecido la consulta es correcta. Acá tenemos ejemplos de consultas con criterio, consultas de selección con criterio.